atención por cómo se desarrolla todo este procedimiento, y esto ocurre específicamente en el sector, en la ciudad de Iquique. Pasemos a revisar porque miren, quiero que vean ustedes mismos las imágenes, porque este hombre corrió, nadó, se tiró al mar y además tomó una lancha para escapar de Carabineros. Así fue todo un procedimiento que se desarrolló en ese lugar, donde un hombre, ¿verdad?, estaba conduciendo su vehículo y al ver que Carabineros se estaba fiscalizando en la vía pública, terminó huyendo. Aceleró, ¿verdad? Carabineros claramente lo persigue para poder detenerlo y él, al momento de seguir escapando, termina chocando con una parte, ¿no es cierto?, de la vía pública. Se baja de su vehículo, pero no conforme con eso, se va hacia el sector de la playa para poder seguir escapando. Él, hemos podido ver, iba descalzo y no le importó claramente nada, caminó por los roqueríos, caminó por la arena que veía en ese lugar e incluso en ese mismo lugar, al verse claramente acorralado, que no podía seguir corriendo para ningún lado, se lanza al mar. De verdad llama mucho la atención cómo se desarrolla todo esto. Es un poco, ¿verdad?, digamos, escandaloso cómo se desarrolla este procedimiento, porque Carabineros claramente lo buscaba detener para poder conocer claramente por qué estaba escapando. En ese mismo contexto solicitan ayuda de la Armada. ¿Por qué? Porque, como les digo, él se lanza al mar, pero no solamente nada, sino que además se sube a una lancha que era de su propiedad, la conduce para seguir escapando de Carabineros, y es en ese contexto que la Armada termina interviniendo y también apoyando a los funcionarios de Carabineros para poder detener a este hombre de la ciudad de Iquique. Es una información que se ha desarrollado y llama, ¿verdad?, la atención de cómo se desarrolla todo esto. Álvaro, no sé qué les parece a usted, Álvaro, César, de cómo se desarrolla todo este procedimiento, que, como yo les digo, o sea, no solamente condució para escapar, corrió, nadó y hasta se subió a su lancha para poder intentar huir de Carabineros. ¿Qué les parece? Lo escucho, hombre. No, oye, bien llamativo. ¿Qué crees que te verdadero diga? Anfibio. Verdadero anfibio. No, más allá de la broma. Sí. Estaba preparado el hombre, ¿eh? Con su lancha. No había cómo pillarlo. O sea, eso era lo que buscaba, que no lo pillaran. Pero no sé, Álvaro, a mí me tinca de repente porque a veces son tan insólitos estos casos que hay fiscalizaciones de Carabineros, en los vehículos se escapan. No sé si a veces los que se escapan y logran el hecho, lo harán para, no sé, para tener historias para contar a los amigos. También, no sé. sí. Oye, me escapé de la fiscalización, Claro. me escabullí por aquí, por allá y nunca me pillaron. Pero acá la historia va, entre comillas, iba buena hasta que lo pillaron, porque no, si hasta me metí a la lancha, no me agarraron nunca. ¿Será porque verán muchos de estas persecuciones en Estados Unidos? Mucha tele, ¿no? Mucha tele, como Muchas se decía películas. antes. No, esa escena cuando está en el mar alegándole al carabinero. Y va encima negando. Oye. Surrealista. Sí. Surrealista. No, pero está No, buena más la allá de la historia, broma, Christopher, más allá de, claro, Sí, más allá de la evidentemente broma. la historia en términos periodísticos es interesante, entretenida, es divertida. Sí. Tiene un elemento No, y periodístico. llama la como atención, dice el nosotros profesor. hemos visto, ¿verdad? Les hemos contado a nuestros amigos, ¿no es cierto?, sobre distintos casos, claro, lo que ustedes comentan, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando son persecuciones y terminan escapando, y nosotros lo vemos con la imagen aeropolicial. Aquí es algo, bueno, parecido un poco, en el sentido de la persecución que se realiza, ¿verdad?, de este hombre que tenía una condena vigente, por lesiones menos graves, y claramente por eso buscaba evitar que lo fiscalizaran, que lo identificaran, porque esa condena la tenía vigente, tenían que tenerlo claramente para que cumpliera esta condena. Pero llama la atención cómo termina escapando, cómo intenta huir a todo lugar, ¿verdad? Y lo que ustedes dicen, claro, tenía preparado, porque claro, tenía su lancha estacionada, y es en ese contexto que al final él termina chocando con un roquerío, no chocando, pero termina quedando, digamos, parado, por decirlo así, con un roquerío, y es en ese lugar donde él queda parado prácticamente en un roquerío, y ya termina conversando con Carabineros, termina dialogando para finalmente ya ceder en su detención, que claramente tenían que detenerlo, pero llama la atención cómo se desarrolla todo esto. Como yo les digo, corrió por las rocas, corrió por la arena, termina lanzándose al mar y aún así se sube a su lancha para seguir intentando escapar. Álvaro, César, llama bastante la atención, ¿no es cierto? Claro, tenía condena vigente, por eso explica la... Comillas, expertise. No, y la voluntad de escapar por cualquier medio. Tiene ambiente el video, ¿no? Porque quiero escuchar eso. ¿Qué dice ahí? Estoy por orden de detención, pues, ¿qué queréis? Tengo que librar, pues. Tengo que librar, llevo librando hace 5 meses. ¿Por qué? Porque me condenaron por ese gol del club de golf. Me condenaron mal, weón. ¿Cómo? No se entiende bien, pero... Alegaba que lo condenaron mal, algo así me pareció haberle escuchado. pegando contra la justicia, básicamente. Claro, pero por mucho, los carabineros no imparten la justicia, o sea, ellos están encargados Se tiene de... que... Si se escapa un control policial... La tienen difícil los carabineros allá en el norte, porque hay más claro. posibilidades de escape que acá en el centro, imagínate.
Acá lo más se podrá arrancar un par de calles, generalmente los pillan, pero ahí o se puede internar No, y a en veces el no. desierto. Claro, no, ahí ya, No, chao. no los viste más. No, nunca más. No los viste más. O se tiran no, al pero mar. no sé, yo creo que es más peligroso meterse al desierto para el que va arrancando, porque puede que me pille quizás qué cosa. Es verdad. Sí. El desierto Ahí es aún más peligroso que el mar, Claro. diría yo. Pero mira la imagen, sí, es muy... Hay reacciones también A ver. a esta detención, Christopher, ¿no? A ver. Sí, hemos podido conversar Aborda una bueno, con lancha autoridades. que posteriormente establecimos que era de su propiedad, inicia cierto su desplazamiento y encalla finalmente en el sector de Punta Gruesa. Es ahí donde nuevamente se lanza a las aguas del mar. Se solicitó la cooperación a personal de la Armada con la finalidad de armar un perímetro de seguridad y evitar que esta persona nadara mar adentro, donde finalmente fue persuadido y detenido por personal de la CIP de la Cuarta Comisaría Cabancha. Llama la atención, ¿no es cierto? Llama la atención porque, claro, busca escaparse, incluso en su propia lancha, ¿verdad? Donde al final lo que complica en este caso es que, claro, al final Carabineros tiene que coordinarse con la Armada para detener a este hombre, indicarle a la Armada en qué lancha iba, hacia dónde iba, porque tenían que acorralarlo de alguna forma, ¿verdad? Cerrarle el perímetro para que no pudiera seguir avanzando, para poder finalmente detenerlo, ya que claramente Carabineros se traslada, ¿verdad?, en patrullas terrestres y la Armada tenía que intervenir en este caso que es territorio marítimo. Es una situación que llamó bastante la atención, se ha viralizado bastante por redes sociales, sobre todo este actuar de, ¿verdad? Primero que todo lo que hemos conversado, de evitar la fiscalización, de empezar a correr, de lanzarse al mar a toda costa, ¿verdad? Quería escapar de Carabineros, de los funcionarios policiales que claramente, como yo les comentaba, tenía una condena vigente por cumplir a Álvaro Ollis.